Hubo algunas novedades respecto de estos cursos que ha puesto en marcha el Ente Regional de Ambiente y el cual está destinado a inspectores, ¿no? Tiene que ver con el próximo control, pero la gente quiere saber qué más se está haciendo. En un ratito vamos a estar hablando con quien es el encargado, el director de Ambiente de la Municipalidad de Río Ceballos, pero para comenzar a tratar el tema estamos en este momento en línea con el profesor Raúl Montenegro, quien es el presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, la FUNAM. Buenos días, Raúl, y gracias por tu predisposición. No, gracias. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, Raúl, ¿cuáles son los principales factores que, según tu conocimiento, contribuyen directamente con la generación y con esta posterior proliferación de los insectos? Bueno, yo creo que siempre hay que tener en cuenta lo siguiente, que el concepto de plaga, que es un concepto cultural, pero básicamente tiene relación con la disponibilidad de materiales y de energía que puede tener una especie cualquiera, que cuando es importante y no hay a su vez enemigos naturales que sean significativos, la población tiende a crecer. O sea, mientras exista una fuente de alimento, que es la que proporciona esos materiales y esa energía, se dan las condiciones ambientales y no existen esos enemigos naturales, la población comienza a tener un crecimiento exponencial, tiene un crecimiento importante, y es lo que pasa en realidad con cualquier situación productiva, desde un cultivo de soja hasta de pronto un criadero de gallinas, es decir, son lugares en donde por disponerse de gran cantidad de nutrientes, si se dan, insisto, las condiciones ambientales y la ausencia de predatores, la ausencia de organismos que controlen esa población, se produce ese aumento poblacional que, bueno, en algunos casos adquiere las características que se pueden ver, por ejemplo, en los criaderos de pollo, los criaderos de gallinas, en donde puede aumentar la población, por ejemplo, de moscas, ¿no? Bien, ¿vos crees entonces que en las sierras chicas tienen que ver principalmente las avícolas? Es que yo creo de que en realidad es cualquier actividad productiva, insisto, puede tratarse de un cultivo, si tenemos por ejemplo un monocultivo, supongamos el caso de soja, o tenemos un monocultivo de papa, o tenemos un monocultivo de plantas frutales, o tenemos entre comillas, un monocultivo de aves, son lugares en donde se está almacenando primero una única especie, ¿no? Y después una biomasa importante. Entonces están dadas las condiciones para que una especie que esté adaptada para poder utilizar o bien los mismos organismos vivos o bien sus residuos. Entonces el monocultivo, entre comillas, de aves, o el monocultivo de ciertas especies vegetales, determina a su vez una especie de monocultivo de especies plaga, ¿no? Esto es una relación que lamentablemente, desde el mismo momento que el ser humano ha decidido reducir la biodiversidad, o sea, reducir la cantidad de especies que hay, sobre todo para aumentar la producción, bueno, esta es una de las consecuencias, que siempre va a estar asociada a una excesiva concentración de una sola especie para producción, con la consiguiente posibilidad de que haya un crecimiento poblacional de alguna especie que ya sea predatora, que ya sea parásita, y que obviamente va a tener tantos números como alimento haya, insisto, en presencia de condiciones ambientales adecuadas y en ausencia de predadores, ¿no? Es lamentablemente el resultado de o la parte indeseada de los sistemas de producción concentrados. En el caso de la ciudad de Río Ceballos y zonas aledañas, no contamos con grandes producciones de monocultivos, como vos le llamás, pero sí con estos lugares de producción, ¿no? Algunos avícolas y de otras formas. ¿Cómo crees vos que se puede controlar entonces la proliferación de estos vectores? Bueno,
lo que era importante era justamente marcar el por qué surgen estas sobrepoblaciones. Entonces hay como varias variables para manejar. Obviamente la ambiental es muy difícil. La parte de controles biológicos realmente se hace problemática para el caso de algunos dípteros, en particular las moscas, que son organismos tremendamente adaptados a las condiciones, yo te diría, entornos humanos. Entonces hay como dos grupos de variables en las cuales se puede actuar, y que yo entiendo son las variables que por otro lado está manejando el área de ambiente de allí, de la Municipalidad de Río Ceballos, que son: una es la que tiene que ver con la disponibilidad de alimentos, es decir, todo lo que es control de residuos. Esa es una de las partes claves. Y la otra tiene que ver con métodos para reducir las poblaciones, que pueden ser físicos, químicos, de distinta naturaleza, pero, insisto, siempre tienen que estar relacionados con estas dos, que son un poco complementarios. Uno es de que haya menos alimento disponible para la especie plaga, porque si tenemos muchas moscas, por ejemplo, es porque hay mucho alimento para que puedan desarrollarse sobre los huevos que ponen los adultos, las larvas, y que van a dar posteriormente tras pupar a los adultos, y después el método complementario de reducir las poblaciones. Ahora, ¿cómo se hace, perdón Raúl, cómo se hace con esta paradoja de que también están estos establecimientos que por allí necesitan también realizar la producción, ¿no? Es que yo creo de que no necesariamente hay incompatibilidad. Yo te mencionaba el caso, por ejemplo, de la soja o el caso de pronto de la cría de aves, porque son todas lo que nosotros llamamos en ecología cadenas cortas, ¿no? O sea, son lugares en donde la gran cantidad de una sola especie determina la posibilidad que haya también un gran desarrollo de una especie que puede ser, llamémosla plaga, así entre comillas, parásita o con características asimilables. Entonces, la única vía para que pueda coexistir es que se den las menores oportunidades posibles para que haya estos crecimientos exponenciales de especies plaga, por ejemplo. Entonces, el manejo por parte de un establecimiento es inadecuado, hay mal manejo de los residuos. Esto ha sido, aparte tradicional, en muchos establecimientos avícolas, ¿no? Hasta que no se produce control, generalmente no ha habido un buen manejo de residuos. Decía, si hay un buen control de residuos, ya por lo menos la posibilidad de crecimiento demográfico de las moscas se va reduciendo. Y si eso se complementa con algún mecanismo adicional, que también hay toda una paleta, no solamente hay procedimientos químicos, sino puede haber mecanismos de trampas de atracción, mecanismos de destrucción no químico, es decir... Que no sea fumigación, digamos. Por ejemplo, es decir, hay toda una paleta posible que se puede hacer, pero... insisto, cuando se trabaja con cadenas cortas, donde tenemos tanta disponibilidad de biomasa y de alimento potencial para especies plagas o parásitas, obviamente la base del control está en que, sobre todo en la parte de residuos, no haya un manejo y disposición de residuos inconveniente o incluso irresponsable, ¿no? Y lamentablemente en la provincia de Córdoba siempre se ha preferido para cualquier tipo de situación de explosión demográfica de plagas, entre comillas, acudir a las soluciones químicas, y en cambio no se ha acudido a otros dispositivos como los el MIP, que se llama Manejo Integral de Plagas. De hecho, desde un cultivo de soja hasta un criadero de aves, generalmente la opción, esto en el pasado, ¿no? Pero en el caso de los cultivos sigue siendo actual y permanente, es el de tomar la solución drástica de un plaguicida químico únicamente, ¿no? Y obviamente el manejo integral de plagas, que combina distintas estrategias, como esta que hablamos de todo lo que es control de la parte de alimento disponible, no es la técnica que más se ha utilizado, ¿no? Pero yo creo que en el caso particular de Río Ceballos, creo que por lo menos está en el buen camino, porque considero que muchas de las medidas, por lo menos que se han ido tomando y las que se van a tomar, están dentro del concepto de manejo integral de plagas. Ojalá que, digamos, el concepto de manejo integral de plagas se hiciera mucho más amplio, ¿no? Y no solamente se optara
como pasa por ejemplo en un cultivo de soja o en un cultivo de maíz transgénico, por ejemplo, basado solamente en la alternativa química. Bien, Raúl, hay muchos oyentes que están escuchando y que están preocupados por este tema y que padecen, ¿no? Este incremento de estos insectos. ¿Cómo pueden ellos, a ver, mientras se realice a nivel Estado el control y la erradicación de los vectores, cómo pueden ellos, sin utilizar tantos insecticidas y sin estas fumigaciones, quizás poder liberarse un poquito? Claro, acá se vuelve un poco más complejo. Están, por ejemplo, lo que son las trampas de atracción, están todo lo que son por ejemplo, las sustancias en donde los insectos son atraídos y quedan pegados, por ejemplo, a superficies de las cuales no se pueden liberar. Hay trampas también de atracción en base a luz ultravioleta con sistemas parrillas eléctricas que actúan sobre los insectos. Incluso también hay estas trampas que son recipientes que atraen, por ejemplo, las moscas quedan encerrados en estos recipientes. Es decir, hay varias alternativas que me imagino que hasta tanto se vaya o se pueda hacer un mejor control de las actividades básicas que generan estos crecimientos poblacionales, por lo menos reduzcan dentro de las viviendas. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es lo siguiente, que a veces no se tiene, por lo menos no suele considerarse. Al haber una mayor población de moscas, por ejemplo, sí, es muy importante en los hogares, es importante en cualquier hogar, pero particularmente en los hogares cuando hay estas sobrepoblaciones, es que tiene que ser, pero yo diría, extremado el cuidado para que no haya alimento disponible para las moscas, porque obviamente al haber tanta disponibilidad poblacional van a estar compitiendo por encontrar nuevos lugares para poder seguir reproduciéndose. Entonces, ¿esto tiene que ver quizás con hacer la separación, reducir el volumen de los residuos? Tiene que ver sobre todo con que en la vivienda no quede disponible alimento al cual pueden acceder las moscas, porque si además de tener la sobrepoblación de moscas, porque tenemos una sobrepoblación de determinadas especies en producción, obviamente si en el hogar yo doy las posibilidades para que esa parte residual o de moscas que están disponibles en el ambiente, yo les doy elementos para que se reproduzcan, se van a reproducir con mucha mayor facilidad porque hay más moscas disponibles para hacerlo. Entonces, como si no solamente están los mecanismos de control con trampas, sino también esta posibilidad, que yo creo que siempre es importante porque es válida para otras especies que se desarrollan dentro del hogar, por ejemplo el caso de cucarachas. Claro. Lo mismo que yo actúe para reducir la disponibilidad de alimentos para cucarachas, es la misma técnica que sirve para reducir la presencia de moscas. Si yo tengo, por ejemplo, alimentos orgánicos en los cuales las moscas pueden obtener alimentos y yo lo dejo al aire libre, disponible, obviamente yo voy a generar a su vez poblaciones secundarias, o sea que no solamente van a estar las moscas desarrollándose en estos lugares en donde hay, por ejemplo, criaderos de aves que pueden estar con algún problema de administración interna, sino que yo también voy a tener mi propio criadero personal, ¿no? Y es válido para casi cualquiera de las especies que nos llegan a preocupar, ¿no? Esta difícil coexistencia entre concentración de personas y concentración de parásitos o especies plaga, la base de todo es el alimento de que dispongan. Se corta el alimento y bueno, obviamente la población cae. Raúl, finalmente, ¿se trabaja desde la Fundación con estados municipales en este tipo de controles? No, nosotros, primero que somos una organización muy pequeña, tal vez estamos muy ligados en este momento a temas un poco candentes como el tema de uso de plaguicidas en el caso de cultivos, por ejemplo el caso de todo lo que está pasando en Barrio Ituzaingó, por ejemplo, sí. O de otros problemas en donde en forma pasiva los basurales con los residuos que producen también puede representar riesgos para la salud. Pero es bastante difícil participar en lo que pasa en cada una de las localidades, ¿no? Y después hay otros sitios, con el caso particular de Río Ceballos,
en donde por lo menos tienen la suerte de que quien está al frente del área de ambiente justamente conoce mucho de estos temas, entonces no hace falta para que estén organizaciones acompañantes. Pero más allá de lo que participen organizaciones o que pueda hacer los propios gobiernos, yo creo que en como en otros temas, es fundamental tratar de uno mismo, dentro del propio hogar, tratar de administrar la situación ambiental, no solamente para que tengan menos posibilidades los organismos externos, en este caso moscas u otras especies, se reproduzcan, sino también para que nosotros mismos reduzcamos los factores de riesgo. El uso, por ejemplo, de plaguicidas químicos dentro de la vivienda, hasta donde sea posible, tiene que ser reducido al mínimo, ¿no? Porque no deja de ser una pulverización o una aplicación que a través de pequeñas dosis puede incidir sobre las personas. Entonces creo que siempre hay que balancear todo lo que puedan ser molestias de estos organismos con la protección de la salud en cada hogar. Por eso parece que esto también llama un poco la atención sobre que reducir al mínimo la utilización de agroquímicos. Por ejemplo, en el caso de los mosquitos, nosotros en casa tenemos un mosquitero, por ejemplo. Claro. Eso implica de que durante la noche no hace falta, por ejemplo, en verano colocar una sustancia química para ahuyentarlos, y es un dispositivo muy simple que aparte se usó durante muchísimos años y después se dejó de utilizar. O sea, a esto me refiero, que el manejo integrado de plagas no es solo algo que deben hacer los gobiernos, en este caso la Municipalidad de Río Ceballos, o en el caso de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba, sino que el manejo integrado de plagas también debe ser hecho en cada vivienda, porque uno está administrando como pequeños criaderos, ¿no? Entonces depende de uno de que esa posibilidad de desarrollo de especies plagas se reduzca. Un poquito de cada uno. Profesor Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente.